sucede que dentro del útero el bebé se mantiene sin respirar porque todo trae, digamos, el oxígeno, trae la placenta y el cordón umbilical. Entonces todo bien, porque nunca le falta oxígeno ni nada. Pero resulta de que cuando el niño nace y da sus primeras bocanadas de aire y respira, las primeras expansiones del pulmón, y cuando bota el aire, los alveolos deben quedar abiertos, porque si se cierran otra vez tendría que volver a meter aire con fuerza, 40 centímetros de agua, y o sea, sería imposible de que el niño se mantenga respirando normalmente. Para evitar que se cierren otra vez los alveolos, hay una sustancia que se denomina sustancia surfactante, que está producida por los neumocitos tipo 2 que están recubriendo la parte interna de los alveolos. Estos neumocitos producen el surfactante, y este surfactante tiene como acción hacer que los alveolos permanezcan abiertos después de la expulsión del aire. O sea, de esa manera los alveolos se mantienen. Mete el aire, saca el aire, pero ya no se colapsan completamente, ¿no? O sea, saca el aire y se mantienen abiertitos para que se mantenga el aire ahí y empiece a respirar normalmente. Esta sustancia surfactante se produce más o menos después de las 32-34 semanas de la gestacional. Por lo que si un paciente nace antes de tiempo, prematuro extremo, 28 semanas, 29, 30 semanas, no tiene esta sustancia surfactante, es decir, esos pulmones no están preparados para respirar el aire que nosotros respiramos. Por lo tanto, el niño va a nacer y va a tener graves problemas para respirar porque no tiene maduro su neumocito tipo 2 para poder respirar el aire que nosotros respiramos. Entonces miren ustedes cómo es un alveolo. Se estira, se abre y ya no se colapsa nuevamente. La sustancia surfactante es como una sustancia detergente, actúa como detergente. Seguramente esto ya lo llevaron en fisiología, ¿verdad? Porque, ¿por qué es que lava? ¿Han utilizado alguna vez el lavado de ropa ustedes? ¿Sí? Ya. ¿Por qué es que saca la suciedad el detergente? ¿Cómo es su acción, su mecanismo de acción? Porque podríamos lavar ropa con agua pura nomás y ya está. Pero si le ponemos detergente, lavamos ropa rápido. Los que alguna vez han lavado ropa seguramente se han dado cuenta. Entonces, ¿por qué es que el detergente actúa? Nunca he llevado física en colegio. Porque existe la tensión superficial de los líquidos. Si ustedes nunca han hecho eso en el colegio, ¿qué han hecho en el colegio ustedes? Dios mío. En un vaso, hagan la prueba esto. En un vaso con agua, dejen caer una aguja horizontal y van a ver que la aguja flota en el agua. ¿Por qué flota? No flota porque está llena de aire. Flota porque la tensión superficial de las moléculas de agua mantienen pegadas y soportan el peso de una aguja. Ahora, si ustedes le ponen una gotita de un detergente, la tensión superficial se rompe y la aguja rápidamente se va a hundir. Entonces, ¿cómo actúa el detergente? Disminuyendo la tensión superficial de los líquidos y haciendo de que no haya la formación de esas burbujas. Entonces, esto hace que se mantengan los alveolos abiertos, no se colapsan. Así es como actúa la surfactante. En los niños menores de 35 semanas de edad
lo que se produce el surfactante. Entonces, esta enfermedad está causada por una falta, por un déficit de surfactante. Afecta un 60% a los menores de 28 semanas de edad gestacional y al 5% de los mayores de 35 semanas. Ese esquema muestra un alveolo normal y un alveolo afectado. El alveolo normal se mantiene distendido y el afectado tiende al colapso. El 50% de las muertes neonatales está producido por esta enfermedad. Se presenta en el 10% de los menores de 36 semanas. Mientras menos la edad gestacional o mientras menos el peso, es mayor la incidencia de esta enfermedad. Entonces el problema es el surfactante, que está compuesto por fosfolípidos, proteínas y lípidos neutros. Pregunta del examen: ¿por qué está compuesta el surfactante? Cuando no hay surfactante se colapsan los alveolos y se produce lo que se llama la enfermedad de membrana hialina, que se llama así debido a que en el microscopio uno observa unas formaciones semejantes a membranas hialinas. Y como se colapsan los alveolos, también en algunas partes se denomina como sinónimo de enfermedad de membrana hialina síndrome de microatelectasias múltiples. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son múltiples atelectasias que los alveolos en todas partes cuando no hay surfactante se cierran. Entonces se produce un síndrome de microatelectasias múltiples. Apréndanse bien ese término, porque puede salir en el examen. No van a saber qué es el síndrome de microatelectasias múltiples. Entonces, ¿dónde se produce la surfactante? Se produce aquí, en este lugarcito, acá, producido por los neumocitos tipo 2, neumonocitos tipo 2 o neumocitos tipo 2. Antes del nacimiento, cuando el obstetra dice, a ver, tiene 35 semanas, no sé si tendrá o no tendrá predicción para membrana hialina, le voy a hacer un índice de lecitina esfingomielina. El índice de lecitina esfingomielina, para ver cuánto tiene de lecitina y cuánto tiene de esfingomielina. Si es más de 2 ese índice, tiene una probabilidad cercana a 0 de presentar enfermedad de membrana hialina. ¿Ya? Si es menos, eso es grave. También se puede dosificar la prolactina y un test de Clemen, que ya casi no se usa eso. Factores de riesgo. Miren ustedes, les vuelvo a repetir lo que les dije recién. Mientras menos la edad gestacional de ese paciente, me estoy refiriendo a los niños pretérminos, o sea, menos de 37 semanas. Mientras más bajo sea, menos de 37 semanas, es mayor la probabilidad que tienen de presentar membrana hialina. Mientras más bajo el peso, también mayor la probabilidad de presentar membrana hialina. Pero hay algunos factores que van a acelerar la maduración pulmonar y hay otros que van a retrasar la maduración pulmonar. Los factores que aceleran la maduración pulmonar, cuando digo maduración pulmonar, me refiero a que los pulmones maduran y los neumocitos tipo 2 ya empiezan a producir surfactante. Entonces, ¿cuáles son los factores que aceleran la maduración? En primer lugar, la ruptura prolongada de membrana. Cuando se rompe la membrana amniótica y esta ruptura dura más de 18 horas, se habla de ruptura prolongada de membrana. El hecho de que rompa membrana ya sirve de estímulo al pulmón para que empiece a producir surfactante. O sea, eso bien, pero por otro lado mal,
porque cuando pasa mucho tiempo, más de 18 horas de ruptura de bolsa, también las bacterias empiezan a subir y pueden llegar a producir la sepsis del recién nacido. Entonces, acelera la maduración. No sé si se entiende lo que es su pro y su contra. Entonces, acelera la maduración de la ruptura prolongada de membranas, que se denomina también RPM. Cuando alguien le diga RPM, ustedes van a saber de que eso en la jerga médica quiere decir ruptura prolongada de membrana, RPM. Tengo una paciente que está con RPM, allá uno sabe. No son revoluciones por minuto, es ruptura prolongada de membrana. Hipertensión materna. Cuando la madre tiene presión elevada, maduran más rápido los pulmones. Retraso del crecimiento intrauterino, el mismo motivo, se produce un sufrimiento relativo del bebé y este sufrimiento hace que madure más rápido los pulmones, como si la naturaleza preparara al paciente para que pueda nacer. Después está la enfermedad cardiovascular materna, lo mismo, por el mismo fenómeno. Infarto placentario, igual. El uso de corticoides, metilsantina, prolactina, hormona tiroidea o estrógeno también aceleran la maduración. Entonces, sabiendo eso, les voy adelantando que uno de los tratamientos para la prevención, para que madure más rápido los pulmones del bebé, son los corticoides. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, son factores que aceleran la maduración pulmonar. Los que retrasan la maduración, lo que los niños tardan más en producir surfactantes. Cuando la madre tiene diabetes mellitus, cuando hay una isoinmunización RH o de grupo, cuando hay hiperglucemia, el uso de insulina, pacientes de sexo masculino, los varones tienen más problemas de enfermedades membranas que las mujeres, por eso se mueren más rápido. ¿Han visto? Todos estamos, lo del sexo masculino estamos en desventaja, por eso que somos menos rápidos. Cuando hay una cesárea sin trabajo de parto, porque el trabajo de parto somete a un sufrimiento al bebé y hace que madure más rápido. Pero cuando lo operan sin trabajo de parto, esto es un problema, porque los niños pueden nacer y pueden presentar membrana llena. El segundo gemelo también, no se sabe por qué, pero cuando hay un gemelar, el primero nace bien y el segundo tiene más problemas. Cuando hay asfixia perinatal y cuando hay corioamnionitis, esto quiere decir infección del amnios. Influyen en la maduración. Bueno, esto es lo que recién hablamos, está repetido. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Obviamente, como siempre digo, tanto niños como en adultos, la mejor manera de hacer diagnóstico es mediante la historia clínica. En la historia clínica ustedes se van a dar cuenta de cuántas semanas tiene la persona, si la madre recibió tratamiento para la prevención o no, si fue cesárea, si fue parto normal, todo tiene su importancia. El tipo de trabajo de parto, el cuadro clínico, desde cuándo comenzó, cómo están las imágenes de la radiografía y los laboratorios. Entonces aquí, en esta enfermedad, cuando el niño nace, el niño va a presentar diferentes grados de dificultad respiratoria que van a ir en aumento. Y para eso le hacemos el que ya sabemos, el test de Silverman-Anderson. Una de las preguntas que siempre hago es cuáles son los parámetros que se miden con el test de Silverman-Anderson. Entonces los parámetros más importantes son los que están ahí. Y va a ser perfecto. Así que más vale que lo anote porque esta tabla ya la hemos visto. No sé si se acuerdan. Ya la hemos visto. Así que rápidamente vamos a ver movimientos tóraco-abdominales,
tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo, quejido. Y se le da un puntaje a cada uno, ¿verdad? Y esa es la interpretación que también ya le hemos visto. Resulta de que cuando el niño nace con problemas de dificultad respiratoria, el tratamiento que le hacemos es la colocación de oxígeno. Oxígeno con algunos de los métodos de administración de oxígeno que existen para los niños. Lo más utilizado o el más utilizado es la técnica del halo. El halo de Hood. ¿Cómo es el halo de Hood? Es como un casquito de plástico. Ya, miren. Este es un casquito transparente. Se le pone oxígeno, tiene una válvula acá y esto tiene una abertura que le da justo al cuello del paciente. Ahí hay diferentes medidas para prematuros, para niños más grandes y así. Esta es la técnica más utilizada porque le podemos dar 40% de oxígeno, de fracción inspirada de oxígeno al paciente, mejora. Después está el CPAP, cuando hay una dificultad respiratoria entre 4 a 6 de Silverman, le ponemos CPAP. El CPAP es la presión positiva continua de la vía aérea que le podemos poner en la nariz para que continuamente le esté dando aire oxigenado y el niño al meter el aire pueda meter con más facilidad y eso lo mejora mucho. Y luego cuando hay una dificultad respiratoria severa con un Silverman más de 7, ya tenemos que meterlo a ventilación mecánica. En el cuadro clínico, ¿qué es lo que hay en el cuadro clínico? Obviamente hay dificultad respiratoria, pero ¿cómo evaluamos la dificultad respiratoria? Vemos que hay taquipnea, quejido, dificultad respiratoria que va en aumento y los requerimientos de oxígeno que van aumentando también. De tener una FiO2 del 21%, le damos 30%, 40%, 50%, 80% hasta el 100% y el niño sigue con dificultad respiratoria y con disminución de la saturametría del oxígeno. Entonces, ahí nos damos cuenta que el paciente realmente va a requerir ya no CPAP, va a requerir ventilación mecánica. Y llegar hasta la ventilación mecánica es un problema muy grave, porque hay que intubar al paciente y para intubar al paciente se requiere un mínimo de experiencia, porque si es la primera vez en su vida que van a intubar a un paciente y nadie le explicó cómo hacerlo, es grave eso, es difícil, no es tan fácil. Pero ya una vez que intuba unas 2 o 3 veces, ya está. Pero tiene que hacerlo en algún momento. Cuadro clínico clásico: esfuerzo respiratorio, retracción, depresión sifoidea, aleteo nasal, taquipnea. Todo eso es lo mismo del Silverman. Pero además, fíjense, taquipnea, cianosis, desaturación, disminución del núcleo vesicular, labilidad. Labilidad se refiere a que el paciente cuando está con su alito, está en la cervocuna y está con el halo de Hood ahí, y está con dificultad respiratoria, tiene aleteo nasal, tiene tejido, todo, y está con el oxígeno y como que parece que está un poquito mejor, dice la enfermera, ya lo veo respirando mejor, pero no sigue, ¿no? Ya no tiene tanta dificultad respiratoria, parece un poco más tranquilo, ¿no? Pero sigue así, respirando. Por algún motivo se ensucia, hay que cambiarlo, uno lo toca y el paciente empieza a empeorar porque uno lo toca, lo estimula y empieza a empeorar. Eso se llama labilidad. El paciente está lábil porque cuando uno le hace algún procedimiento, le cambia el pañal o algo así, el paciente empeora, el paciente está más lábil. Y eso es un signo también de que el paciente presenta una enfermedad de membrana hierro. La mayoría de los niños después de las 72 horas mejora. ¿Por qué mejora después de las 72 horas? Porque ya los neumocitos
antes y ya el niño empieza a mejorar. Si supera las 72 horas, ese niño va a mejorar 100%. Pero en ocasiones no lo logra y hay que entrar a ventilación mecánica. Silverman Anderson, bueno, ya lo hemos visto esto, siempre pensarlo bien, sobre todo con las imágenes radiográficas. ¿Cómo se ve una radiografía? La radiografía se ve lo que se llama imagen en vidrio esmerilado. Vuelvo a repetir porque les juro por mi abuelita que les voy a preguntar en qué patología se puede ver la imagen en vidrio esmerilado. Entonces la respuesta es en la enfermedad de membrana. Entonces acá se ve, ¿conocen el vidrio esmerilado? ¿Alguna vez han visto? Este de acá es un vidrio esmerilado, ¿ya? Así no es completamente transparente, pero sí deja pasar la luz, ¿ya? Pero no se puede ver nítidamente al otro lado. Entonces ese es un vidrio esmerilado. Entonces miren, eso, sobre todo en el lado izquierdo, ¿no? Está como borroso, en el lado derecho también se ve como una especie de vidrio esmerilado. Eso es típico de la enfermedad de membrana hialina. Por supuesto que hay grados también. Este es el grado más grave, más severo, ya, de donde está bien opaco ambos pulmones. El vidrio esmerilado es mucho más evidente, bien opaco. Hay un grado 1 de los grados de enfermedad de membrana hialina seriánica. El grado 1 hay una imagen reticulogranular no intensa. La transparencia pulmonar está conservada, pero hay un broncograma aéreo poco visible. Y en la silueta cardíaca se la ve bien delimitada. El grado 2 ya hay un broncograma aéreo más intenso. Se ve que sobrepasa la imagen, que no sobrepasa la imagen carditímica. Y en el grado 3 la imagen reticulogranular es más intensa y da una opacidad de todo el pulmón, de ambos campos pulmonares. Parecen dos hígados ahí, porque están como si no tuvieran aire, bien opacos. Y eso es porque está el síndrome de microperistasias múltiples, que están todos los dos pulmones, están todos sus alveolos, están completamente colapsados y no tienen la distensión aérea, entonces no se ve nada negro, está todo como si fuera hepatizado, está completamente velado ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, el tratamiento es prevención. Pero en un paciente que nace ya un prematuro, digamos, que tiene gran dificultad respiratoria, le hacen una radiografía y ambos pulmones están velados ahí, ya tenemos un diagnóstico de enfermedad de membrana hialina. Entonces hay que hacer el tratamiento. Por eso le digo que es importante los antecedentes. Le mantenemos en primer lugar la temperatura. Recuerden ustedes que los recién nacidos pierden temperatura muy rápidamente si uno no los cuida. Los prematuros peor todavía, porque los que tienen membrana hialina son los prematuros. Entonces estos prematuros rápidamente se enfrían. Y si se enfrían y hacen lo que se llama injuria por frío, peor. Ya el paciente, si no lo intubamos, se muere. O sea, hay que evitar en lo posible el enfriamiento de estos pacientes. De cualquier recién nacido, porque los recién nacidos pierden demasiado rápido la temperatura. El oxígeno. Comenzamos a darle oxígeno con la menor cantidad posible. Nosotros estamos respirando actualmente 21% de oxígeno. Esa es nuestra FiO2 del aire que estamos respirando. FiO2 quiere decir fracción inspirada de oxígeno. Eso lo van a ver a lo largo de toda su carrera profesional, van a escuchar eso. ¿Cuánto de FiO2 tiene? 21%, entonces está respirando el aire normal. Pero podemos aumentar el aporte de oxígeno a 30%, 40%, 50% de FiO2. Entonces un recién nacido que tiene dificultad respiratoria en
una primera instancia le podemos dar oxígeno por un halo de luz. Entonces el paciente como que respira 40%. Pero si por algún motivo le sacamos el oxígeno bruscamente y lo dejamos respirando 21%, de estar respirando 40% a 21%, le bajamos de golpe el oxígeno. Esto hace que se produzca un broncoespasmo, una disminución de la oxigenación, y el paciente rápidamente empeora. Le volvemos a poner 40% de lo que estaba recibiendo previamente y no mejora. Le ponemos 60, 80, 100% y recién empieza a mejorar. A este fenómeno se denomina fenómeno de flip-flop. Así como ustedes lo ven ahí. Flip-flop. Es bien común en neonatología. Por eso, nunca retirar bruscamente el oxígeno a un paciente. Siempre disminuirle lentamente, bajarle el oxígeno y luego finalmente dejarlo sin oxígeno. Que respire el 21% de solo oxígeno. Luego está el otro sistema de administración de oxígeno, el CPAP, que ya lo hemos mencionado. Y luego está, si no mejora, el ART, la asistencia respiratoria mecánica, que es intubar al paciente y colocarle una máquina. Parte del tratamiento es administrar lo que le está faltando, darle sustancia surfactante. Más adelante vamos a ver cómo se administra el surfactante. Porque si no produce sus propios neumocitos, tenemos que darle nosotros. Mantener una presión arterial media mayor de 30, no puede estar hipotenso. Su presión arterial media tiene que estar más de 30. Colocar catéteres umbilicales, hacer radiografía, hacer hemocultivo. Y el hematocrito tiene que estar entre 40 y 45 para que haya un buen transporte de oxígeno. Pues si lo vamos a mantener en ventilación mecánica, el paciente sí o sí tiene que estar con sedación y analgesia. Entonces el tratamiento, miren, halo cefálico, una PaO2 de 50 milímetros de mercurio, conseguimos con 6 a 12 libras. El halo cefálico es ese que está ahí a la izquierda. El CPAP es ese mecanismo de administración de oxígeno de presión positiva continua en la vía aérea, que es este de acá. Miren, por acá hay una manguera grande por donde llega el aire a presión, ya llega hasta el paciente, ahí donde está el paciente, en la nariz del paciente, tiene dos ventanitas donde entra el aire a presión y luego el aire que expira el paciente sale por esta otra manguera. Entonces un circuito permanente. Le entra continuamente presión positiva en la vía aérea, por eso se llama CPAP. Entonces el aire lucha por entrar el aire oxigenado y el paciente mejora, respira muy bien. Ese es el CPAP. Si con esto no da resultado, lastimosamente tenemos que ingresarlo a un aparato de ventilación mecánica, sedarlo al paciente, colocarle, intubarlo, meterle un tubo endotraqueal. Esto está conectado a una máquina y el prematuro está ahí sometido a ventilación mecánica. Ese es un prematuro, a toda vista es un prematuro. Solamente con verle la piel nos damos cuenta de que tiene un Usher menos de 36. ¿Se acuerdan del Usher, no? ¿Sí? ¿No? Si no se acuerdan, le voy a hacer esa pregunta en el examen. Bien, ¿cómo colocar el surfactante? Yo les he dicho de que uno le coloca lo que le está faltando al paciente, y si le está faltando surfactante, le vamos a administrar surfactante. Pero ¿cómo se lo metemos el surfactante? Para administrar el surfactante no es por vía intravenosa, intramuscular. El surfactante es una sustancia que se produce en los neumocitos tipo 2 dentro de los alveolos. Pero ¿cómo hacemos para metérselo hasta ahí? Tenemos que intubar al paciente, así como estaba el prematuro que les mostré.
El tubo endotraqueal va a llegar hasta encima de la carina, más o menos 1 centímetro por encima de la carina. Le ponemos por dentro del tubo endotraqueal el surfactante que entre a los 2 pulmones y ahí adentro lo bolseamos y va a llenarse ambos pulmones de la sustancia surfactante y ya no se van a colapsar los alveolos y el paciente va a mejorar. La administración lo mejora increíblemente, rápidamente. El único problema del surfactante es que cada ampolla vale $200 más o menos. Y lo cubre el SUS, pero no siempre hay, porque como el gobierno que ustedes eligieron no nos compra los medicamentos ni nada, entonces los hospitales siempre andan con déficit de medicamentos, y entre ellos el surfactante. Entonces hay que mandar a comprar a los familiares, y no todos tienen, especialmente en mi hospital, no todos los familiares tienen los recursos como para poder comprar 1 o 2 ampollas que a veces se necesita ponerle cada 8 horas. Son $600 al día, por unos 2 días. Son $1.200, 2 días. A nivel privado es fácil, ¿no? Se compra y ya está, ya se plan de pago, se paga de alguna forma. Pero en los hospitales públicos ya hay, porque la gente no tiene ni para pasar. ¿Cuántas veces yo le doy mi comida? O sea, me quedo sin almorzar, pero le doy porque sé que ellos no van a comer. Ya me vio a mi casa y no como. Entonces es grave lo que pasa, lo que está pasando realmente es grave. Miren entonces, podemos colocar el surfactante cuando nosotros pensamos que ese paciente va a tener membrana hialina de una forma profiláctica. Inmediatamente nace, lo intubamos, le ponemos surfactante y ya está. Le podemos poner a los pacientes prematuros que tienen menos de 28 semanas de gestación, indudablemente tenemos que ponerle a todos esos surfactantes. A los pretérminos, con evidencia del sistema de surfactante mediante el estudio de perfil pulmonar endógeno. O sea, cuando hay un índice de vesícula hemodialina menor a 2, entonces ahí le podemos poner surfactante y inmediatamente nace ese prematuro. Si lo administramos dentro de las primeras 2 horas de vida, es una administración temprana de surfactante, ya donde tiene bastante utilidad. Y después de las 2 horas ya es una administración tardía. Miren qué horrible. Esta sí se ve como imagen en vídeo esmerilado, casi como hepatizado, ambos pulmonares. Pero no mete el aire. Incluso se ve la burbuja gástrica con más aire que los pulmones. Imagínense, esos pulmones, pobres pulmones, están colapsados y el niño debe hacer un esfuerzo respiratorio tremendo como para poder meter algo de aire. De acuerdo a las imágenes radiográficas, también nosotros podemos catalogar a los pacientes. En un pretérmino es más frecuente la enfermedad de membrana hialina y se ve así, imagen en vidrio esmerilado. De uno de término se puede ver un pulmón húmedo, así un poquito empañado, un campo pulmonar, y esto corresponde a... Vamos, tiene que ser más despierto. La química transitoria, la medicina, sí. Ya la radiografía ya deberían saber. Y esta otra, que tiene imágenes como, fíjense, como panal de abejas. Salame, ¿no? Cuidado con eso. Entonces el surfactante es así. Es caro. Y podemos utilizar la estrategia INSURE, que es intubación, surfactante y extubación. O sea, le metemos el tubo, le metemos el surfactante y después le sacamos el tubo. Y lo dejamos ya con el surfactante adentro. Y eso mejora la presión. También se complica, hay complicaciones. Principal complicación, neumotórax y enfisema intersticial. 2 complicaciones. ¿Por qué? Porque se sobredistiende el pulmón y explota, ¿no? Hay enfisema intersticial y hay neumotórax.
Y luego está la hemorragia pulmonar, sangran los pulmones por la presencia del tema. Y la hemorragia intracraneana, que explota uno de los vasitos en la cabeza y hace una hemorragia intracraneana, especialmente los prematuros. Lo que más sangra. Bueno, esta es una foto de un niño que fue operado del riñón dentro del útero. Y el cirujano vio que sacó la mano y le agradeció. ¿Preguntas? Entonces, no se olviden, si es un postérmino y tiene dificultad respiratoria, cuidado, puede ser un salambre. Si es un niño de término, puede ser más probable, dificultad respiratoria, probablemente sea una angina toxicótica. Si es un pretérmino y tiene dificultad respiratoria, más probable, no que 100%, más probable que se nos haga. Se entiende, los pretérminos, términos y postérminos. Está clarísimo, con eso ya pueden hacer diagnóstico. Obviamente viendo todos los otros parámetros. Pero para eso tienen que cuidar.